Bienvenidos a Cultural Cordón. Bienvenidos a la exposición Benjamín Palencia, de principio a fin. Una producción de la Fundación Caja de Burgos que permanecerá abierta hasta el 29 de abril de 2018, con horario de 12 a 2 y de 6 a 9 de martes a sábado y de 12 a 2 los domingos y festivos. Casi 100 obras de pintura, dibujo y collage pertenecientes a Benjamín Palencia, uno de los artistas imprescindibles del siglo XX español, protagonizan la nueva exposición de la Fundación Caja de Burgos en Cultural Cordón. Una generosa y prolífica carrera que se presenta en toda su amplitud, desde sus trabajos iniciales a los realizados al final de sus días. Una exposición única para disfrutar de una obra que nunca ha dejado de sorprender. Un repaso a toda la obra de Benjamín Palencia, una vindicación de su quehacer completo, sin limitaciones ni prejuicios. De algún modo, un redescubrimiento de un artista complejo, un creador tan difícil de encorsetar como de conocer en profundidad. La larga vida de Benjamín Palencia, Barracks, Albacete, 1894, Madrid, 1980, y su enorme producción artística, se conoce obra suya fechada en 1912 y se mantuvo activo casi hasta el final de sus días, aparece jalonada por una sucesión de acontecimientos capitales para la historia de la cultura española. Residente en Madrid a partir de 1909, pronto se vincula a las experiencias del arte de vanguardia de la mano de José Gutiérrez Solana y sobre todo de Juan Ramón Jiménez, a quien le uniría una sólida amistad. Participó en relevantes exposiciones del arte moderno español, como la mítica de artistas ibéricos de 1925 en el Retiro de Madrid, junto a los más destacados creadores del momento, Dalí, Barradas, Torres García o Alberto. Su proximidad afectiva al movimiento surrealista y sobre todo la creación de la Escuela de Vallecas en torno a 1930 junto al escultor Alberto Sánchez constituyen dos de los momentos clave de la trayectoria de nuestro artista. Tras la Guerra Civil y la formación de la Segunda Escuela de Vallecas en 1941, se abrió una nueva etapa, tal vez hoy menos conocida, de indudable interés y competencia artística plena. Extremadamente celoso de su intimidad, distante y desapegado durante muchos años de la vida cultural del país, no son pocos los recuerdos inventados y los datos inexactos que se han propalado en diferentes publicaciones durante años. Por ello, acercarse con honestidad al conjunto de su obra ha requerido también una labor de documentación y comprobación de hechos ciertos y atribuidos con que iluminar una de las personalidades más atractivas y relevantes del arte español del siglo XX. (1915–1929) Hacia la modernidad. Nacido en 1894 en Barracks, Albacete, se traslada a Madrid junto a sus padres alrededor de 1909, después de haber residido en otras localidades manchegas. Ya en Madrid conoce a Rafael López Egóñez, quien habría de ser una figura clave en su vida. Egóñez se convierte en su mentor, le anima a iniciar su carrera como pintor y le introduce en los ambientes artísticos madrileños. No es demasiada la obra que se conserva de los primeros años del artista. La muestra comienza con pinturas y dibujos fechados en torno a 1915. Paisajes de factura suelta y evocación impresionista, y retratos explícitos, realistas, que van dando paso poco a poco a la introducción de valores plásticos de sorprendente cromatismo. Así sucede con algunas de las obras emblemáticas de este periodo, como El grabador o Muchacho, de 1920,
o Paisaje del Norte, de un año antes. Una modernidad que parece estallar en las naturalezas muertas, desnudos y vistas urbanas de mediados de los 20, como el bellísimo Bodegón con brevas o Guitarra, de clara ascendencia cubista. A finales de esta década inicia junto al escultor Alberto Sánchez lo que se acabó denominando Escuela de Vallecas, un movimiento que buscaba la adecuación de los valores identificativos de un país y que sirviera de alternativa a las corrientes importadas del exterior. Recogida de fresas, 1915. En torno a 1912 realiza sus primeros dibujos. En 1915 retrata a familiares y concibe sus primeras pinturas de paisaje, a la par que obtiene el carné de copista en el Prado, gracias al cual estudia de primera mano a los grandes maestros del arte español, como Velázquez y sobre todo el Greco, quien habría de influirle en especial en esta primera etapa. Benjamín Palencia fue esencialmente un pintor autodidacta. Al margen de sus ejercicios como copista en el Prado, poco bagaje podía sumar a una intuición y un atrevimiento que serán desde el principio una de sus constantes. Libertad en el trazo y en el color, como puede apreciarse en esta temprana Recogida de fresas. Estas primeras obras se pueblan con numerosos elementos, casas, árboles, figuras, pero si algo destaca sobremanera es el empleo de una técnica inusualmente fluida en un artista en ciernes. Verdes y violetas, suaves naranjas aplicados con una técnica que sugiere proximidad con el impresionismo y que acentuará en algunas obras posteriores como Paisaje del Norte o Pantano de Gasset. El grabador, 1919. En 1917, Palencia presentó dos obras a una exposición que llamaron la atención de Juan Ramón Jiménez. La ascendencia del poeta sobre nuestro pintor será desde ese momento fundamental. Con frecuencia, Palencia le consulta o le inquiere sobre aspectos de su vida y su trabajo. Elabora para él dibujos e ilustraciones y le acompaña por tertulias, librerías e imprentas. Juan Ramón le introduce en los ambientes literarios y artísticos del Madrid de los 20 y le dedica un texto, Niños, en 1923, donde dice sobre el pintor: «Está nuestro pintor, un niño también, casi, hundido todo él, como en un soleado mar hermoso, en la profunda virtud primera del artista, la sensualidad, ese hacer lo que a uno le gusta, lo que a uno le da la gana». De las visitas por imprentas con Juan Ramón surgen dos obras, El encuadernador y El grabador. Son pinturas de inspiración clásica, con el eco claro de su admirado Greco, pero también en la estela de Solana. Hay severidad en los gestos y rostros, hay alargamiento del canon, hay rotundidad en las figuras, pero hay sobre todo conciencia de un arte propio, un colorido restallante y sobre todo en el grabador un fondo vibrante, una esencialidad y economía narrativa plenamente moderna en la representación aislada y a la par rodeada de sus elementos iconográficos, del joven protagonista de la obra. Guitarra, 1924. En los primeros años de la década de 1920, Palencia participa en numerosas exposiciones. En 1923 asiste brevemente a la Academia Libre que el pintor Julio Moisés había abierto en Madrid.
Allí conoce a Francisco Bores y Salvador Dalí, y posiblemente a través de ellos contacta con otros artistas y poetas, como Pancho Cossío, Alberto Sánchez, Rafael Alberti y Federico García Lorca. Son años en los que Palencia busca su camino dentro del arte moderno. Un realismo que en ocasiones se acerca al expresionismo, como en Los desnudos de 1925, a la figuración lírica o al neocubismo. Se ha dicho que la generación de Palencia practica un neocubismo tardío, sin más intención que la de dejar patente su afinidad con la vanguardia. Por ello, no es extraña esta síntesis con la figuración clásica que puede verse en obras como Guitarra, de 1924, y en los bodegones de los años anteriores a 1930. «1930-1936. Surrealismo, construcción, libertad». A finales de la década anterior, Benjamín Palencia había iniciado, junto al escultor Alberto Sánchez, lo que se acabó denominando años más tarde Escuela de Vallecas. Instalado de lleno en el centro del ambiente cultural madrileño, colabora con algunas de las principales empresas artísticas de la vanguardia, como la revista Cruz y Raya que dirigía el poeta José Bergamín. Viaja además a Estados Unidos y Alemania, además de celebrar su primera exposición en París en 1933. El propio Palencia publica en 1932 un texto iluminador sobre su obra de estos años y sobre el arte del momento. «No sé dibujar, no quiero saber dibujar», dice. «Lo principal es tener luz en la inteligencia y en el corazón para que todo esté en su sitio geométricamente limpio, diciendo con pureza todo lo que se tiene que decir plásticamente». Un alegato contra la imitación de la realidad y una defensa del arte libre. Su pintura se adentra en el surrealismo, con un marcado eco constructivo que lo vuelve más conceptual y radical que la mayoría de los artistas de este movimiento. Composición. Dibujos en la arena, hacia 1930. Aunque Benjamín Palencia no se sintió del todo a gusto bajo la etiqueta de la abstracción, lo cierto es que los años 30 se inician con una serie de obras de trazo generoso, con formas que sugieren la figura humana, fuerte colorido y elementos naturalistas alejados del realismo tradicional. Su viaje a París en 1930 le ha acercado a las experiencias más innovadoras y le ha ratificado en su personal apuesta. La evocación surrealista parece brotar espontánea en las obras de este periodo, pero con temáticas y recursos plásticos nuevos ligados a la tierra. No es extraño, por tanto, el uso de arenas o de otros materiales encontrados sobre fondos atmosféricos. Es una pintura de enorme lirismo, abstracta por concepto, surreal por sobreponerse a la reproducción mecánica, preocupada siempre por la superación de todo límite. Caballo, galgo, liebre, 3 imágenes en una surrealidad, escribió Palencia en 1931. El tomillo y la hierba en el techo de mi habitación, materias que se clavan en las arenas de mis lienzos, pintura de creación con materiales naturales, formando una naturaleza poética ajena a todo lo que no sea pintura. Castilla en silencio, tactos fríos, 1931. En 1931, Alberto Sánchez y Benjamín Palencia expusieron juntos en el Ateneo de Madrid. Un año después, Palencia expone en el Museo de Arte Moderno las obras más representativas de lo que tiempo después se conocería como la Escuela de Vallecas.
La ambición de los jóvenes Alberto y Palencia por crear un arte nuevo, decididamente de vanguardia, ligado a la realidad española, alternativo a las corrientes artísticas europeas, un crisol de lo universal y lo particular, supuso uno de los momentos álgidos de nuestra cultura. Para ambos, el descubrimiento de los paisajes limítrofes con Madrid supuso un viaje iniciático, casi una resurrección personal. «Gran sueño para mí es», escribió Palencia, «pintar en estas tierras aradas que se levantan inmensas con calidad de arcilla caliente, para plasmar mis formas gigantes que yo quiero crear con la fisonomía de los caminos de Castilla, que andan en líneas rectas y ondulantes por el espacio». Es una Castilla sin asomo de tipismo, trascendental y perturbadora, cuyas raíces pueden beber del 98, pero con un lenguaje que ha brotado en París y que se nutre del surrealismo que comparten Palencia y Alberto. Paisajes elementales, descarnados, estructuras áridas de sabores y tactos, se ha dicho sobre ellos, rastrojos pajizos y barbecheras pardas, abrasadas por el sol de las 3, hora en que la tierra se hace espacio, apoyándose en los cúmulos de luz que caen en torrentes en los cuarzos de yesos y cal viva, transfigurados en montones de nieve, apuntó Benjamín Palencia. Dos figuras, composición constructiva, 1935. La aventura de esta escuela de Vallecas fue en rigor asaz efímera. En 1932, Palencia comienza a distanciarse de ella a la par que se agregaban un largo elenco de actores secundarios. Un año después se suma al grupo de arte constructivo, dirigido por Joaquín Torres García, junto a Alberto, Maruja Mallo y Luis Castellanos, entre otros. Las obras conocidas de inspiración constructivista de Palencia llevan fecha de 1935, una vez que Torres García había regresado a su Uruguay natal. Son obras de marcada verticalidad y fuerte contraste, dominadas por el uso de geometrías impecables que comparten con Torres García la simplificación de la realidad en conceptos sencillos y fácilmente transmisibles. Pero a diferencia del gran artista y teórico sudamericano, que consagró gran parte de su vida al desarrollo de este lenguaje artístico, Palencia habría de dar un nuevo giro a su obra. En gran medida, la Guerra Civil Española determinaría la amplitud de este cambio. «1938-1948. Reencontrarse con el arte». La guerra fue una experiencia terrible que me afectó profundamente, escribió Benjamín Palencia, y alejó mi pintura del hombre en busca de una naturaleza sin odios. Ya en 1936, Palencia había participado en la Bienal de Venecia con una obra más realista. La pintura de este periodo no deja de traslucir el momento personal que atraviesa, un paisaje áspero, con frecuencia desolado, niños, labriegos, gentes del campo, un halo de frustración y quizá de derrota en una pintura nostálgica. Con sus amigos en el exilio o muertos, Palencia se encuentra solo en el Madrid de la inmediata posguerra. Es ahora el tiempo de la segunda escuela de Vallecas, con la que querrá evocar aquella primera experiencia de comienzos de los años 30. El nuevo grupo pinta y dibuja al aire libre aquello que ve, en las calles, en los pórticos de las iglesias, en los corrales, muchachos, hombres, paisajes, un paisaje que parece revelado, esencial y profundo en obras como Virgen del Páramo, Vallecas, de 1942, o Vista de un pueblo, Villafranca, de 1945, localidad a la que liga una buena parte de su vida. Pero su obra no abandona del todo el eco de la vanguardia. Asoma pronto con un nuevo ímpetu en su pintura de finales de la década, con dibujos que se han llamado picasianos,
alegres y de feroz cromatismo. Virgen del Páramo, Vallecas, hacia 1942. La segunda escuela de Vallecas, promovida por Palencia junto a otros pintores como Álvaro Delgado, Francisco San José, Luis Castellanos y Carlos Pascual de Lara, se inserta en medio del poco alentador panorama artístico de la posguerra española. Un periodo en el que la visión del paisaje castellano se sublima, se acentúa su sobriedad, su fuerza esencial y emocional, que lo liga con otros periodos precedentes del arte español, como la generación del 98 o la obra de Solana y Regoyos. El estilo de Benjamín Palencia será ahora muy diferente, realista, muy alejado del vanguardismo de la década de 1930, aunque igualmente alejado del academicismo imperante en los 40. Plasma el paisaje vallecano en toda su aridez. Es una pintura adusta de campos abiertos que producen una sensación de soledad, de colores apagados y tristes, posible reflejo del estado de ánimo del artista. Sin título, 1948. A finales de los años 40, la pintura de Palencia da un nuevo giro. Se despoja de referencias clásicas y regresa a un discurso más libre y renovador. El colorido casi ausente en los años de la segunda escuela de Vallecas regresa con fuerza. Entre 1947 y 1949 realiza una amplia serie de rostros con colores vivos, de fuerte carácter expresionista. Son figuras picasianas que chocan con las figuras realizadas inmediatamente antes, como el desnudo de 1945, pero que temperamentalmente se ligan a los nuevos paisajes que empieza a construir en este tiempo. Es el paisaje como excusa para una pintura pura, casi rabiosa y desprejuiciada, que anuncia la llegada de un nuevo cambio, de una nueva concepción del paisaje que por momentos parece que desembocará en la abstracción. (1949-1958) Renovar el paisaje. Una de las características de la vida de Palencia fue su particular aislamiento, su distanciamiento paulatino de la vida social y cultural del país. La pintura lo ocupa todo. Vuelve a participar en exposiciones internacionales, Bienales de Venecia, 1950 y 1956, Bienal Hispanoamericana de La Habana, Exposición Internacional de Pittsburgh, Bienal de Sao Paulo, exposición en Múnich, pero la mayor parte de su tiempo lo pasa en la soledad de su estudio. Sus paisajes son ahora contundentes, de colores saturados y formas construidas, casi abstractos, de una geometrización depurada. Son vistas lejanas, con un punto de vista inusualmente alto, como captadas desde una cima. Un modo de apropiación del paisaje, de atraparlo y atraerlo, de situarlo a los pies del espectador, que sin duda es consecuencia de la experiencia vital del artista, residente largas temporadas en el entorno rural de Villafranca de la Sierra, Ávila. Peñas, 1949. Las piedras constituyen un tema recurrente en la pintura de Palencia, desde sus primeros años hasta fechas tan tardías como los años 70. Testimonio de una de las constantes en la obra de nuestro artista, el deseo de arrancar valores plásticos a elementos que en principio carecían de ellos, se erigen en la demostración de su vanguardismo permanente que va más allá de su inclusión en ninguna corriente determinada. Yo he corrido, como el animal hambriento, en busca de material vivo para mis pinturas. Los agujeros con olor a pólvora, llenos de piedras estáticas,
con esqueletos de animales fósiles, han impresionado mi sensibilidad poética. Muchas veces me he perdido en los páramos de retamas para extraer lo plástico de las piedras. Dejó escrito Benjamín Palencia. Castilla, 1955. Los colores elegidos para su pintura serán en esta etapa más vivos, arrebatados, casi fauve. No en vano, antes de que la experiencia de la guerra tornase los paisajes de Benjamín Palencia en un asunto reservado y severo, había escrito: «No comprendo la tristeza de España. Su luz, su color, las materias de su paisaje, el fuerte matacán, el pino, el olivo, su arena ocre, llenos de alegría y sobriedad, no pueden ser tristes». Encontrar belleza allí donde la mayoría no ve más que desolación, sublimar la dureza de un territorio para la reflexión y traspasarla al ámbito de la emoción personal. Esa fue quizá la principal aportación de Benjamín Palencia a la renovación del paisaje español. La aparente inexpresividad del campo castellano convertida en poética, enseñar a ver, a mirar de un modo distinto lo que teníamos ante nuestros ojos hasta conseguir casi un imposible, que la realidad se parezca a un cuadro, que la experiencia del espectador al contemplar un paisaje real le lleve a evocar una pintura de Palencia. (1959-1967) Yo soy inventor de pintura. En 1959, Benjamín Palencia concluye su texto Yo soy inventor de pintura, toda una declaración programática de su arte que arranca con una frase arrebatadora: «Romperme la cabeza con los colores y las rayas, este es mi destino. Desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy sometido a este mundo mágico del arte de la pintura». Y prosigue: «Mi pintura es una imagen mía de creación. Yo tengo necesidad de dar expresión a mi imagen del mundo, por eso es así mi pintura. Mi soledad hace posible la realización plástica de mi mundo mágico poético». Además de participar en exposiciones en París, Nueva York y Filadelfia, un viaje por Roma invitado por la princesa Pallavicini dará como fruto un grupo de curiosos dibujos a rotulador. La Vía Apia o la Fuente de la Tartaruga de 1964 son formalmente muy similares a otros trabajos anteriores, como los Jardines de la Alhambra de 1960. Primeros planos de los elementos que definen el paisaje, monumentalización de las vistas y de las tomas que se acentúa aún más en los bodegones que sitúa ante escenarios naturales, como los geranios de 1966. Amanecer en la Mancha, 1959. Campos de color, secciones geométricas contrastadas que definen los sembrados, las cuestas, las lomas, los horizontes. Apenas necesitó Benjamín Palencia emplear los recursos convencionales de la composición, el equilibrio formal, la alternancia cromática, la escala de los diferentes elementos, para trasladarnos toda la fuerza plástica de las tierras de la Mancha. Un amanecer anaranjado que transforma la realidad en una experiencia poética. Así, como si estuviera describiendo esta pintura, Palencia escribió en su texto Yo soy inventor de pintura. Amanecer de un día claro de sol, pisando y tocando tierra apretada por caminos del aire, la naturaleza, en su particular belleza, ofreció a mis ojos un paisaje compuesto con un vegetal y una piedra. La Vía Apia, 1964.
Benjamín Palencia realizó varios viajes por Italia. El país trasalpino, con cuya figuración metafísica se ha relacionado su obra inicial, fue uno de los pocos destinos ciertos para un artista poco dado a abandonar la soledad de su estudio. Se ha hablado de una primera estancia en 1930, de la que no hay ningún rastro documental. En 1956 participa en la 28ª Bienal de Venecia con 20 pinturas, visita que aprovecha para recorrer el país en compañía de Carmen Castro, hija del filólogo Américo Castro y esposa del filósofo Xavier Zubiri. En 1959, Castro publicaría el libro Italia con Benjamín Palencia, ilustrado con obras del artista. En 1964, durante los meses de julio y agosto, Palencia permanece en Roma invitado por la princesa Elvina Pallavicini, considerada la primera dama de la nobleza italiana. Una estancia en la que realizó pinturas y una serie de dibujos a rotulador de monumentos y rincones de la ciudad, con vistas a preparar una exposición que finalmente parece ser que no se celebró. (1969-1980) Perderse en los cielos y en los caminos. Todo lo asume dándole un gesto propio. Sus cuadros tienen raíces, tienen un espesor de historia acumulada, y este espesor histórico los define. No pertenecen a ninguna escuela, pues las escuelas son provisionales. Ya no son vanguardistas. Hace tiempo que dejaron de serlo, para ser algo más profundo, para ser actuales. Así se refería el poeta Luis Rosales en 1979 a la obra última de Benjamín Palencia. La década de los 70 estuvo plena de reconocimientos y exposiciones, hasta completar un largo currículum que se colmaría con el ingreso, en 1974, en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y la donación de un relevante conjunto de obras al Museo de Albacete, inauguradas en 1978 en una sección que llevará su nombre. En 1980 fallece en Madrid, antes de cumplir los 86 años. Yo me sirvo de todo aquello que la naturaleza me ofrece y de todo lo que vive en ella, y trato de sacarle a cada objeto su fuerza interior, y con esta fuerza realizar una obra animada con esa vida que las cosas tienen en sí, y descubrir con este concepto su propia verdad de autonomía. Había escrito Benjamín Palencia sobre su obra en 1971. Tierras, 1970. Soy una criatura del mundo que sabe llorar ante las planicies de rastrojos y cardos de esos surcos de la Mancha. También sé perderme en los cielos y en los caminos. Escribe en una nota mecanografiada de 1972 que titula Autorretrato. Pintura sin límites, sobre superficies diversas, también sobre objetos encontrados, como las piedras o sencillos fragmentos de teja o ladrillo, rostros, rocas, paisajes. «¿Cómo nos gustan a los pintores?», dijo Palencia, «las cosas tiradas, todo lo que hay en el suelo, ese tornillo, esa piedra». Una pintura popular y espontánea, desprejuiciada, pero muy ligada a la tierra, a la experiencia personal, a la pasión por crear y pintar, de principio a fin. Soy una criatura del mundo que sabe llorar ante las planicies de rastrojos y cardos de esos surcos de la Mancha. También sé perderme en los cielos y en los caminos que llevan siempre más allá, al otro lado, donde la hierba y el ruido del agua crujen como si fueran destellos de luz, que en esos cielos manchegos yo he oído tantas veces de niño humilde, pobre, como un pequeño seguidor de San Francisco, que ama a todas esas criaturas que nadie ve,
y a mí me dicen tanto. Me dicen mi propio arte, piedra, cardo, tierra, surco, viento. Trigo joven risueño, con las lindes de yerbajos en los ribazos donde se esconde la alondra, que en una colina da vueltas siempre, cantando. Los pueblos perdidos detrás de esos cerros, con sus ladrilleras y sus muros blancos de cal mordida, con ventanas olvidadas, en puertas cerradas tachonadas de doblones de hierro. La exposición Benjamín Palencia, de principio a fin, es una producción de la Fundación Caja de Burgos que permanecerá abierta hasta el 29 de abril de 2018. El catálogo Benjamín Palencia, de principio a fin, puede adquirirse en la sala de exposiciones y en www.cajadeburgos.com/publicaciones.